Hey, un saludo traders, te habla Julián Mayorga y hoy vamos a hablar sobre el tema energético. Bien, ese es el gráfico que tienen al frente, el tema de petróleo me lo estuvieron solicitando en los videos de esta semana y bueno, vamos a hablar de si estas caídas han representado alguna oportunidad, que sí, evidentemente lo son, pero ¿en dónde? ¿Ok? Desde mi punto de vista, en el mundo accionario, en el mundo empresarial, es 1000 veces más eficiente que en el mundo de los CFDs y concretamente en la empresa Occidental Petroleum. Hey, pero espera, antes de continuar con el video, quiero dejar claro que todo lo que vemos en este video es directamente educativo. Yo no soy asesor financiero ni nada de eso. Te comparto mi punto de vista, pero por favor, lee con calma lo que tienes en pantalla. Como siempre digo, numeral por un cardíaco menos. Y ahora sí, dale pues que entra el video, hermano. De Occidental Petroleum. Primero, una empresa supremamente sólida, ¿sí? Supremamente sólida. Vamos a quitar por aquí el ROIC y vamos a quitar el Net Income diluido. Bien. Que bueno, es cierto que ha tenido caídas referente a sus revenues, ¿cierto? A sus ventas totales. Eso es totalmente cierto, pero ¿cuál es la cuestión y el porqué de esas caídas? ¿Ok? Eso es lo que debemos entender. Primero, más importante, evidentemente, la caída del petróleo. ¿Ok? No es que la cantidad, el volumen se haya perdido, no, es el valor de ese volumen. Ahora, el petróleo se va a mantener abajo durante mucho tiempo. Vamos para el ciclo de más consumo del año, que es el último trimestre. ¿Cómo crees que se transportan? ¿Con qué se transportan? Si los containers llenos de mercancía. ¿Con qué combustible viajan las personas? Ya sea por avión, ya sea cruceros, lo que sea, por carretera. Y ojo, porque es que pensamos que el petróleo es solo el tema energético. Los derivados del petróleo son impresionantes. Puedes echar una googleadita, pero derivados del petróleo, maquillaje, mujeres, hay medicamentos como aspirina, ¿sí? Champú, cremas, bolsas, todo, literalmente, prácticamente todo es un derivado del petróleo. ¿Listo? Y pues entramos en una época de consumo descomunal donde se va a solicitar ese petróleo y sus derivados. ¿Listo? Por eso es que a pesar de la caída en sus revenues, la acción ha lateralizado. ¿Sí? Lo que vemos de fondo es el comportamiento de la acción. Porque los inversores, los que estamos acá metidos, sabemos que simplemente es una zona para acumular. Con mis traders estuvimos comprando acá, sobre las zonas de 50. ¿Listo? Aunque bueno, yo he sido de los que ha comprado y vende arriba, compro, vendo arriba, sí. Porque esperando el momento de mayor consumo de Occidental Petroleum, que evidentemente es este último trimestre del año. Y principalmente acompañado de la bajada de tipos de interés. ¿Listo? Pero bueno. Entonces, tenemos una caída en revenues, eso es bastante relativo, un EBITDA y un EBIT que sí, evidentemente han tenido una reducción, eso es cierto, pero el tema no es solamente porque hay personas que se quedan pensando, no, como la empresa gana menos es una mala empresa. A ver, es una empresa cíclica, primero. Segundo, evalúa esos beneficios que representan para la empresa. Tienes que entrar a estudiar un poquito más. ¿Ok? Para ver si la empresa realmente está bien o está mal, por lo menos relacionarlo con el working capital, por lo menos. Y ahí es donde vamos a ver unas cosas descomunales, ¿sí? Occidental Petroleum podría durar años negativo y aún así con solo su flujo de caja podría sostenerse. Y ya te lo voy a mostrar. ¿Listo? Pero bueno, aparte de eso, la recompra de acciones en Oxy, es cierto que han venido incrementando un poco en Oxy, han venido diluyendo un poco al accionista, pero si miras con perspectiva, se ha mantenido sobre los techos de acciones, no han roto esos niveles, lo cual pues simplemente demuestra que han tomado financiamiento por sus propias acciones y en especial, lo más importante, porque por algo el precio se mantuvo lateralizado, es que hay interés de compra. Es muy diferente cuando una empresa diluye al accionista y no hay interés de compra. ¿Sí? El precio de la acción se va para el piso. Este no es el caso. Bien. Ahora, como lo habíamos visto, evidentemente el gross profit iba a bajar un poco, la deuda la mantienen bastante controlada, la deuda neta, porque como te digo, hay interés de compra al momento de sacar más acciones y eso demuestra que no necesitan incrementar su deuda, ¿cierto? El tema es que como su net income ha venido cayendo, ¿sí? Como su net income ha venido cayendo, pues claro, la relación con la deuda empieza a hacerse un poquito más jodida. Bien, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Por eso es uno de los peros en que, oiga, Oxy necesita un buen trimestre. Bien, pero
ten en cuenta esto, su working capital es de solo 393 millones. Es de solo 393 millones y tiene una EBITDA de 5.36 billones. Claro, profe, pero para eso hay que entrar a evaluar el free cash flow y todo eso. Sí. Vamos a evaluarlo. Pero tenlo ahí presente. Y más porque cuando revisamos el tema de múltiplos, ¿sí? Mira lo que tenemos por los múltiplos. Es que ni siquiera el gráfico los deja ver. O sea, está tan abajo que tengo que acercar de forma descomunal para poder ver algo relacionado con el PER o con el price to book o el price to sales. O si le agregas el price to cash flow, también. Sí, o el EBITDA, también. Están muy abajo. Relativamente a la empresa por múltiplos está supremamente barata. El tema es la percepción del mercado sobre sus activos, que ya vamos a detallar todo eso. Pero bueno, entremos a verlo todo con calma. Veamos los números, ¿no? Lo grueso. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos acá, traders? Inversores. Una de las cosas que más está cacheteando a Oxy es que después del 2020 se recuperó muy bien. ¿Sí? Post pandemia, claro, tuvieron un salto descomunal y luego empiezan a nivelarse sobre lo que son, pues, consumos cotidianos. Recordemos que aquí fue un pico. Esto generó una efervescencia en las acciones de Oxy. Pero ¿qué pasa? Empezamos a nivelarnos, ¿ok? A nivelarnos. Y lo que hay que tener muy claro es que el TTM se mantiene ya muy cercano a lo que fue el 2023 y le falta su mejor trimestre del año. Lo más probable es que no solamente lo supere, sino que volvamos a los 30.000 millones aproximadamente. ¿Listo? Lo cual igualmente sigue siendo un valor incluso mejor al que tuvieron en la recuperación del 2020. ¿Listo? Ojo ahí, así que es cierto que esto está un poco negativo en comparación a los 36.000 millones. Sí, pero es que este fue el efecto post-pandemia. Evidentemente no se iba a sostener. ¿Listo? Es evidente. Pero ya incluso volviendo a valores cotidianos, que estemos cerca de esos niveles del 2022, hace probable que el próximo año ya lo recuperemos y no solamente eso, sino que se vuelva algo cotidiano para la empresa. Ese es el poder de invertir cuando una empresa está abajo, después de que se fue el FOMO y el hype, principalmente por el tema de pandemia, ahora cuando ya empieza a nivelarse. ¿Sí? Por eso es que aunque sacan acciones, muchos inversores están ahí. ¿Por qué crees que Warren Buffett está acá metido? Ahí te dejo nomás el comentario. ¿Listo? Los costes de ventas, los cost of revenue, los COGS, también hay un dato importantísimo en los últimos años, ¿sí? Bueno, 2019 no alcanza a calar, pero en los últimos años, lo que va del año, es el año más barato en costos de ventas. ¿Sí? En los últimos, desde el 2020, ¿no? Prácticamente 4 años. Este año está siendo lo que menos se han gastado en ventas. Y es cierto que ahorita a fin de año van a incrementar sus costos. Sí, claro, evidentemente, a cambio de vender más. Pero es muy poco probable que alcancen los 18.000 millones. Es más, a duras penas los 16.000. Muy probablemente se queden 15.000 millones en costos de ventas. Lo cual no solamente hace que sus ingresos se aproximen a su pico, que fue más que todo por el FOMO y el hype del efecto post-pandemia, sino que ahora la eficiencia del negocio en la venta se estaría optimizando en algo que no hemos visto en los últimos 4 años. Interesante, ¿no? A eso le sumamos que su gross profit es de 47%, lo cual es una salvajada. Posterior al 2020, bien, ni siquiera ahí tuvimos un gross profit tan alto. En el 2022 fue el exceso de FOMO, hype, vendieron bastante, listo, dale, chévere, pero mira, volvemos con el mismo paralelismo que hicimos con los revenues. Si esto tiene el estímulo que se espera para fin de año, ¿qué va a suceder? Que muy probablemente el gross profit, debido a que los costes de ventas no alcancen esos 19.000 millones que tuvieron acá, sino 15.000, y la magnitud de ventas se acerque a los 30.000, necesariamente vamos a lograr superar matemáticamente el 48%. ¿Sí? Porque aunque no se vende el mismo total, se va a costar menos la venta. ¿Ves? Entonces eso hace muy viable que el gross profit de Oxy también supere este pico que tuvimos acá. Otra razón de eficiencia empresarial. Bien, net income, bueno, net income recuperándose, sí, recuperándose del 2023. El 2022 ya sabemos, fue un tremendo hit, ya todos lo entendemos. FOMO, hype, ahí no hay nada más que hacer, hermanos.
¿Listo? No podemos llegar a comparar con 2020. Es como ponerme a comparar la empresa con el 2008. El tema es que sobrevivió a la crisis. Una empresa energética que dependía de eso, sobrevivió. ¿Cómo sobrevivieron? Con el flujo de caja, papá. Ese es el tema. Por eso el flujo de caja es el rey. ¿Listo? Bien. Earnings per share, bueno, el EPS se mantiene en un crecimiento, bueno, promedio, no está mal, el diluido, bueno, vas, ¿sí? Para este año tenemos una recuperación, por lo menos en comparación al año pasado, pero esa caída que nos deja nuevamente el 2022 de los $13 por acción, $12 por acción, es evidente que no se va a alcanzar. Eso es evidente. También otra razón de por qué las acciones cayeron. Pero ahora, recuerda, oferta y demanda, hay muchos inversores metiendo plata ahí. ¿Ok? Bueno, ya aquí nos vamos organizando el tema de cómo se han incrementado los costos en equipo directivo y eso se ha traducido en eficiencia en gross profit en una proyección muy interesante para lo que son los revenues. Sí, y el incremento pues no es que haya sido dramático. Así que el equipo directivo está haciendo las cosas bien. Sí. Y eso es incuestionable porque el incremento en precios es muy bajo en comparación a lo que nos está dejando en márgenes. Sí, en márgenes. ¿Ok? En márgenes, muy interesante. Y ojo, recuerden, les falta el mejor trimestre del año. ¿Sí? Les falta el mejor trimestre del año. ¿Ok? Bueno, a eso le sumamos en general costes operativos, todo el tema de ingreso operativo, diríamos el operating income, que nos deja un valor muy positivo, casi el doble del año anterior. Ahí demuestra que el equipo directivo está haciendo las cosas bien. No se equipara esto, ya sabemos, el FOMO, todo el asunto de si quitamos la excepción que fue el 2022, igualmente estamos en el mejor operating income de la historia de Oxy. Y la acción abajo. ¿Sí? Abajo. ¿Ok? Temas de impuestos no están descontrolados con impuestos. Los costos en general de la empresa están incluso más bajos que los años anteriores. Eficiencia empresarial. ¿Ves? Eficiencia empresarial. Bueno, bien, aparte de eso, y quiero pues como resaltar esto rápidamente, ya que se me pasó, los precios que nos dejan los modelos, ya los vamos a plantear, les tengo una plantilla con los precios de las zonas de compra y las zonas de venta, pero incluso los modelos económicos básicos, ¿sí? El modelo por flujo de caja, $115, el modelo por ganancia empresarial, $93, y el modelo de Fair Value, $104, la acción está en 54. ¿Sí? Y los que compramos en 50, buscamos por lo menos duplicar la inversión, ¿no? Bueno, bien. Ahora sí, continuamos. Entonces, hoja de balance. ¿Qué podemos ver en la hoja de balance? Ya sabemos la relación de los ratios, ¿no? Current ratio, todo el asunto. Yo sé que han estudiado. Entonces, simplemente comparemos total de activos corrientes con total de pasivos corrientes. Estamos bien, no súper bien. Ese es el tema. Otra de las grandes críticas que se le hace es que están muy a ras, pero es que se les olvida que en activos no corrientes tienen una salvajada. ¿Sí? El total de activos es 76.000 y 66.000 millones de esos 76.000 están a largo plazo. ¿Ok? ¿Y por qué largo plazo? Porque son pozos de extracción, hermano. Son proyecciones de largo plazo de ese tipo de activos. O bueno, en su gran mayoría. Es cierto que lo otro es maquinaria y la maquinaria dura bastante tiempo, pero al mismo tiempo es bastante fácil de vender. O sea, son esas mañas contables que uno dice, bueno, me lo estás colocando a largo plazo, pero si quisieras lo podrías poner a corto plazo. Sí, por eso hay que empaparse un poquito de cómo funciona también internamente el negocio. ¿Ok? Bien, ahora, si nos vamos en general a entender y a profundizar la deuda, que es lo que más nos interesa, ya vimos en Coifin que la deuda neta se mantiene en rangos similares, no tenemos unos picos exorbitantes. ¿Listo? Eficiencia empresarial. Sí, eficiencia empresarial. La deuda a corto plazo, esa es la que está saltando un poco. Pero recordemos, esa deuda a corto plazo siempre la vamos a estar contrastando con el cash and cash equivalents. ¿Y qué resulta ser? Que si quisieran podrían pagar su deuda de corto plazo ya. O sea, imagínate que tú tienes, mira, esto es como finanzas personales, ¿no? Tarjeta de crédito para pagar a fin de mes. Si tú la usas bien, tú deberías contar ya con el dinero para poderla pagar una sola cuota a fin de mes. Y ahí estás bien. El problema es cuando empieza a diferir, ¿cierto? Entonces imagínate que tienes una deuda que pagas a fin de mes y en este momento en la billetera o en tu cuenta de ahorro ya tienes el monto para pagar la tarjeta. Solo que como eres inteligente no utilizas tu dinero ahí. Bien, lo que haces es que lo pasas de pronto a al menos una cuenta de ahorro de alta rentabilidad
o lo pones a un bono de un mes, lo que sea, alguna pendejada. ¿Sí? Pones tu dinero a trabajar, utilizas durante un mes el dinero del otro, tú usas el cerebro, ¿no? Usas el dinero del banco a una cuota, no pagas intereses, te ganas puntos, ganas historial crediticio, a final de mes pagas y lograste algo si moviste bien el dinero durante el mes. ¿Sí? Entonces podrían pagar tranquilísimamente esto pues, sobrado. Así que no tienen problema de deuda a corto plazo. A pesar de que sus activos corrientes no tengan la mejor relación con los pasivos corrientes. De esos pasivos, lo cual es la deuda, porque recuerden, pasivos es todo lo que te saca dinero. La deuda es una de las cosas que te saca dinero, pero no es lo único. ¿Sí? Recuerden, una cosa es pasivos, otra cosa es deuda. La deuda está dentro de los pasivos. Pero ¿qué es lo que más apremia? La deuda. Porque los pasivos como gastos inherentes, ok, listo, vas. Lo que más mata es la deuda porque puede incrementar por interés y todo el asunto. Solo con lo que tienen en caja ya pueden pagarlo. A eso sumémosle las inversiones de corto plazo, ¿no? Aunque bueno, ciertamente, aunque aquí sale cero y el valor se mantiene prácticamente igual, las inversiones a corto plazo de Occidental Petroleum son ciertamente las adquisiciones que hizo, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde entra como el debate. A nivel contable sale cero, por eso es que esto es igual, pero cuando uno entiende cómo funciona el negocio, uno dice, a ver, o sea, ahorita le vas a sacar provecho, es allá. Sí, entonces, bueno, ahí entramos con las cositas y las mañas contables, pero igual, supongamos que esto fuera verdad y los activos no tuvieran inversiones a corto plazo. Bueno, igualmente con el flujo de caja puedo pagar mi deuda de corto plazo, que está muy bien. La deuda de largo plazo es otra voz, ¿sí? Para eso los activos y principalmente los no corrientes. Pero tienes 66,000 activos no corrientes y la deuda de largo plazo, ¿sí? Y en general la deuda total, ¿no? La deuda total, incluso agregando la de corto plazo, es de 20,000 millones. Que si quitamos la de corto plazo por el flujo de caja, son 19,000 millones, 18,000 millones. O sea, pagarías eso sin asco. ¿Y qué sucede? No es que lo pagues, es que lo ofreces como colateral al banco para refinanciar. Eso se llama hacer un cash out, ¿ok? Por lo cual, por donde lo veas, no tienes problemas de financiamiento. Y principalmente, ¿por qué? Porque Oxy también estuvo sacando acciones. Eso lo podemos ver acá, ¿sí? Oxy estuvo sacando acciones, diluyendo un poco al inversionista, ¿cierto? Acá. Disculpen, yo colocando el número rojo. Acá estuvieron diluyendo un poco, ¿cierto? Sacaron, incrementaron la cantidad de acciones. Sí, sí. Pero nos dimos cuenta que el mercado las asimiló. Y no solamente eso, en estos años Oxy subió. Así que hay un ajuste entre oferta y demanda y la empresa sabe utilizar esa cantidad de acciones. Y como ya lo vimos en Coifin también, simplemente llegaron al techo, no lo superaron. Y eso les permitió afrontar la dificultad de pandemia, lo cual demuestra que están súper bien. A nivel de cash flow, el tema de depreciación y amortización se mantiene supremamente eficiente en los últimos años. El equipo directivo sirve, sí, el equipo directivo sirve, ¿ok? A eso le sumamos el tema del working capital, que por ahora va teniendo reducciones. El equipo directivo sirve, estamos muy bien. Sí, el dinero que entra por las operaciones de la empresa, recuerden, le falta el trimestre de mayor consumo. Tal vez no alcance al 2022, pero muy probablemente sí supere el año anterior y eso ya nos deja en datos muy buenos en comparación al histórico. ¿Listo? O sea, recuerden, la normalidad del 2022 no puede alterar el promedio. Hay muchos que se están quedando ahí. Tienes que ver el mapa general. ¿Listo? La excepción hace la norma, justamente. ¿Ok? Referente al CAPEX, estamos teniendo por aquí ligeros incrementos. Ok, vale. Se entiende que también es por el incremento en el equipo directivo, por eso el CAPEX también jala por ahí un poquito. Bueno, o sea, el equipo directivo empieza a hacer ciertas cosas que incrementan el CAPEX, pues, me refiero. Sí, las decisiones que toman. Ahora, las adquisiciones que están teniendo también, sí, también son importantes. Las adquisiciones del 2022 también fue un tremendo hit por ciertos pozos que cogieron, todo el asunto. Pero pues, volvemos al tema, fue el FOMO, el hype. Porque pues para eso, luego todo el proceso de extracción, ahí te la pelas, ahí te demoras un buen rato. ¿Sí? Y justamente por eso es que se empieza a utilizar ese tipo de activos en épocas de gran consumo. Aquí fue, como les digo, el FOMO, el hype. ¿Listo? Bien, ahí, sí, ahí. Y aparte, pues Warren Buffett empezó a hablar ahí de la empresa. También eso afectó.
como siempre, ¿no? Pero en general la empresa se mantiene invirtiendo y eso está muy bien, sí, eso está muy bien, es algo muy interesante que este año es donde más están invirtiendo a nivel histórico y eso que no se ha acabado el año, ¿sí? Otro dato interesante, ¿no? Están metiendo plata en el negocio. Sería diferente si aquí no fuera eso, pero sí, están sacando de su dinero y lo meten en el negocio, papá. Incluso comenzaron a hacer algo que no hicieron en los últimos años, que fue igual meter más a otro tipo de actividades de inversión, ¿cierto? Eso es algo importante. Bueno, tema de dividendos y aquí es donde entra también otro gran elemento a favor de, de Oxy, que ya vamos a ver la relación que tiene con los dividendos, pero paga dividendos, otra cosa que lo hace muy atractiva, ojalá se demore mucho, ¿bien? Y el dinero que sacan financiado, miren cómo ha tenido una reducción importante en comparación al 2022, ¿sí? Donde se dieron como garra, ¿no? Sí, donde se dieron como garra. ¿Por qué? Porque el pago de deuda fue muy grande. Pero claro, eso incrementó el FOMO, incrementó el hype y eso está muy bien, pagar su deuda, pero el beneficio de esa deuda, de haber pagado su deuda, venía después. ¿Sí? Que la empresa tuviera un flujo de caja lo suficientemente grande, actualmente 4.000 millones, ¿ok? Que le permite cubrir un working capital de 393 millones. Y lo permite cubrir durante mucho tiempo. Creo que se entiende, ¿no? Que 393 millones es un valor mucho más pequeño que 4.123 millones. Creo que se entiende, ¿cierto? Como que tienes un par de añitos de respaldo y no pasa nada. ¿Ves? Lo cual es una barbaridad. Ahora, si nos vamos al tema de ratios, en ratios está muy abajo. Recordemos que Oxy referente a PER, pues bueno, por las caídas que tuvo y todo el tema, eso alteró su PER. Por eso el promedio de los últimos 5 años no es una buena opción. El sector está en 12, está por debajo del sector. El current ratio ya sabemos que lo paga RAS. La deuda la paga sobradísimo, como lo vimos. Sí, los activos son a largo plazo son descomunales. Así que lo paga tranquilísimo. Y el payout ratio, la relación de cuánto pagan dividendos, es de solo el 30%, lo cual hace que gracias a ese flujo de efectivo puedan volver a incrementar los dividendos, porque sí, tuvieron su caída en el 2020, pero pues ¿por qué será? O sea, es bastante lógico, ¿no? Pandemia. Sí, pandemia. Pero se vuelve muy viable que sigan utilizando esa herramienta de incrementar dividendos para atraer al inversor. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero? Pues del flujo de caja que les sobra. ¿Ves? Todavía no lo han utilizado, o sea, tarde que temprano van a llamar al FOMO, van a llamar al hype y resulta ser que los insiders están que compre y compre y compre y compre y compre. Ah, bueno, qué cosas, ¿no? Sí, qué cosas. Por eso es que sigue siendo algo muy importante el tema de cómo segmentar, ¿cierto? Todo el tema de sus segmentos, ¿cierto? Valga la aclaración, cómo entenderlo, porque claro, así podemos proyectar el tema de consumo, el incremento que tuvimos en el gas natural que pasó de básicamente estar por debajo de $2 a $3, justo en el momento en el que se firmaban los contratos de futuros. ¿Tú crees que Oxy vende al día? Las empresas buscan a Oxy, le firman el contrato cada 3 meses y plantean el precio ideal. Hace 2 semanas empezaron, o bueno, se cerraron lo que fueron los contratos de futuros, concretamente sobre mediados de septiembre es donde se dio el mayor volumen. Ah, bueno, eso no lo ves en el gráfico, para eso hay que estar metido en el negocio. ¿Listo? Pero en fin, tema de dividendos que a mí se me hace una herramienta muy atractiva para eso, estimular FOMO, estimular hype. Tarde que temprano van a empezar a llamar gente cuando ya hayan acumulado lo suficiente. Y si a eso le sumamos que las estimaciones que están haciendo referente a net income es un 10% arriba, referente a EPS 9%, referente a free cash flow 9%, o sea, todavía más volado. Yo no estoy para nada de acuerdo con las proyecciones de ventas, también se quedan cortos, ¿sí? Los analistas hasta el 2028, yo proyecto muchísimo más, solamente para el 2025 estoy entre 31.000 millones aprox, ¿sí? Aprox. ¿Por qué? Por el ajuste que se espera del consumo referente al petróleo. ¿Cuál es la cuestión? Bajada de tipos, para muchos no, que la economía está en crisis. No, papá, tenemos un mejor PIB, el empleo está mejor. O sea, no vengas aquí con cuentos chimbos que, ay, no, que es que se activó el indicador de la regla de Sam y luego salió la misma creadora a decir no estamos en recesión. Estudia un poco. Los que se ponen a comparar esto con el 2008, 2020. No, papi, es diferente bajar los tipos cuando ya hay crisis a bajarlos antes de que haya.
¿Listo? Lo más probable es el soft landing y por ende lo más probable es volver a tener un pico de consumo. ¿Sí? Y con la bajada de los tipos de interés, ese intercambio entre divisas se vuelve mucho más favorable, lo cual volvemos al tema, no tanto el tema de Estados Unidos, ¿sí? No tanto el tema de Estados Unidos, por eso te decía es importante entender los segmentos, sino también, ¿sí?, el tema de otro tipo de usos aparte de Estados Unidos. ¿Sí? No solamente es el consumo del petróleo en Estados Unidos. ¿Listo? Recuerda que manejan otros segmentos y que gracias a esa depreciación del dólar va a seguir facilitando el comercio. Y volvemos también al tema de ciclo de consumo. Estamos en el mejor ciclo de consumo de Oxy del año y en general de muchas cíclicas para todo el año. ¿Listo? Entonces te lo explico así rápido sin querer ser muy técnico. Yo sé que hay personas acá que ven que no, profe, yo soy profesional y veo que te saltaste esto, pudiste haber explicado esto más profundo. Sí, pero hay personas acá que nunca han analizado una acción. Así que llevémoslo así, charladito. ¿Listo? Bueno, ahora vámonos entonces con el gráfico. ¿Sí? Vámonos con el gráfico. ¿Y qué tenemos por acá? A ver, a ver, a ver. Pongámoslo aquí en 4 horas. ¿Y qué es lo que yo estoy esperando rápidamente? Sí, continuación, con mis traders ya estuvimos comprando desde hace rato, sí, desde hace rato. Y de hecho, por acá en el club de inversión, desde que empezamos el club, que fue hace un par de semanas, incluso empezamos operando hasta criptos. A ver, a ver, a ver, creo que por aquí encuentro el gráfico. Este es el TLT. A ver, ¿dónde estás que no te veo? Nike. Perdón, les envié fue el link del portafolio. Pero bueno, ya teníamos en seguimiento Oxy desde el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque desde el 1 de octubre, ¿cierto? Ya veníamos por acá, ¿sí? Por acá en estas zonas, esperando confirmaciones y decidí comenzar a comprar 51, 52 dólares, dale compra. Aunque venía comprando desde comienzos de septiembre, pues se lo compartí a mis traders ya, después de haber acumulado una posición un poco más interesante. Cuestión. Acción de precio básica de toda la vida, después de tremendo FOMO, tremendo hype que se metieron en el 2022, mira, toda esta subida fue el 2022, ¿ok? Hay que actualizar las cosas y ¿qué sucede? Simplemente el precio nos hace la acción más básica de la vida, una corrección y ya, después de todo impulso viene un retroceso, ¿listo? Y justo ese retroceso finalizando uno de los momentos de más consumo, cuando vemos que el gas natural retoma de forma importante, ¿sí? Por acá, gas natural, como les explicaba, estuvo por debajo de 2 dólares, ¿cierto? Ahí es donde se empiezan las grandes negociaciones, cuando las cosas están baratas, con mis traders en clase en vivo, en trading en vivo, me vieron comprando toda esta subida y aparte de eso, referencias de petróleo como Brent, ¿ok? Después de tremenda caída que nos pegamos, con esta bajada de tipos, todo el asunto empieza a facilitar la subida del petrodólar, ¿no? La subida del petróleo. ¿Listo? Y con todo lo que te acabo de decir, para mí Occidental está muy, muy barata. ¿Sí? Muy barata. ¿Listo? Por ahora mis primeros precios, simplemente para evaluar, son las zonas de 80 dólares, pero mis objetivos están entre 100 a 120. ¿Listo? El tema es que no va a poderse ir de largo, ¿no? En estos niveles podríamos ver tal vez algún retroceso de un grado mayor, considerando que todo esto sea una onda 1, vengamos un retroceso 2 y luego tal vez un 3, ¿listo? Aunque también puede suceder que tengamos una onda 5 extendida que nos lleve directamente a 100 dólares, ¿listo? Ya, sencillo, el gráfico técnico es muy fácil de entender, ¿no? Impulso, zigzag y listo. No es más, otro diría bandera. Bueno, bandera trunca porque no alcanzo a tocar si el último toque la bandera no se dio. ¿Ves? Estarías acá. Te faltó un toquecito más para la bandera. Bueno, podría ser que el precio lo termine buscando. Bueno, podría ser. Ojalá lo haga, porque sería hermoso poder comprar. Y justamente porque tengo esto de acá. Y ya con esto acabamos el video, que son los precios para Oxy. Ya les hice Tesla y Netflix. Bueno, ya vamos a ir hablando de eso. Me hago por aquí al ladito para que lo puedan ver mejor. O bueno, acá abajo. Miren, ¿qué tenemos acá? Vamos a agrandar esto. Esto es una plantilla que yo les doy a mis traders, ¿sí? Del curso de inversión en bolsa básico, para que lo entiendan rápidamente. Ven, me hago más chiquitico. Y bueno, simplemente tomamos los múltiplos más relevantes para cada empresa y
hacemos una especulación de precios según promedios de compra, promedios de 5 años y lo analizado en gráfico mediante los múltiplos. ¿Cómo así? Tú colocas ciertos indicadores como el PER, como el Price to Sales o el Price to Cash Flow y tienes que hacerle un respectivo análisis a estos múltiplos referente al gráfico para entender dónde hay una relación interesante. Y claro, resulta ser que por PER, si miramos niveles de compra, llegamos a tener un promedio de compra en $78 y la acción está en 54. O sea, zonas de compra, donde lo ideal sería comprar según múltiplo de 5 años, según el múltiplo histórico del sector y según incluso zonas de PER de soporte muy claro en el gráfico. Igual nos dice que las zonas ideales de compra serían 78 y estamos en 54. ¿Sí? Tenemos descuentos descomunales. ¿Sí? Que según el cálculo que tomes tienes descuentos desde 34 a 40%, lo cual es una barbaridad. Porque según los múltiplos especulados el precio de la acción debería ser aproximadamente 78 sin necesidad de que el negocio se optimice de alguna forma. Y si buscamos zonas de ventas según el mismo PER, bien, y ajustamos 5 años el sector y simplemente actualizamos a zonas de resistencia claves para el PER, pues resulta ser que llegamos a tener hasta rentabilidades de 195%, que cuando hacemos una ponderación de todo esto y lo proyectamos a una ganancia anualizada, porque eso es lo importante, llegamos a tener incluso proyecciones anuales de 124%, lo cual es cierto, es bastante optimista, pero si proyectamos esto a 2 años o a 3, igualmente estamos venciendo al mercado de forma descomunal, y a eso súmale los dividendos, que si desde mi punto de vista van a usar esa estrategia de incrementarlos para atraer inversores, papá. Ahora, si nos vamos al price to sales, el precio por ventas, aquí es donde tenemos cositas interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento el mercado está devaluando bastante a Oxy, en el sentido de cuánto está dispuesto a pagar por las ventas que genera, a pesar de que estamos en un momento en que muy probablemente vamos a tener las segundas mejores ventas de la historia, quitando el FOMO que fue el 2022, ¿cierto? Pues resulta ser que si tomamos el price to sell de los últimos 5 años, el histórico, y buscamos una zona relacionada con el gráfico, nos da un promedio de compra de $40. A diferencia del PER, que nos da un promedio de compra en 78 y la acción está en 54, está buenísimo, ¿sí? Aquí nos dice, hey, loco, ¿sí? Esto no es tan así, esta condicional debería salir de color rojo. Bueno, errores del en vivo. Se los puse de colores para ustedes, pues, para que me entiendan. Pero bueno, en fin. Sería salir de color rojo. ¿Por qué? Porque me dice, hey, loco, si está en 54 y me dice que el precio de compra es 40, ahí tenemos un tema, ¿no? El mercado porque está devaluando tanto la capacidad de venta de Oxy. Claro, está muy vinculado al tema del petróleo, al tema de lo que el pánico que empieza a generar por el incremento de acciones, pero ya sabemos que simplemente se ajustó al promedio, ¿ok? Y cuando nos vamos a proyectar las zonas de ventas, si yo comprara Oxy ahorita y buscara vender según el precio de sus ventas, según el price to sales, pues resulta ser que nos coloca un precio promedio de $53, incluso por debajo del valor actual. Ahí es donde uno tiene que entrar a evaluar, por eso no puedes solamente quedarte con múltiplos. Nos dimos cuenta que en los estados financieros está supremamente sólida la empresa. ¿Sí? Es absurdo que si la empresa sigue vendiendo más y más y más, que es lo que se proyecta, y tiene la capacidad para sostenerse en el mercado con su free cash flow, por ende va a poder seguir vendiendo más en el tiempo, porque no va a necesitar deuda, por ende menos se le va en interés, con la bajada de tipos, pues más actividad va a haber con el petróleo. No me puedes venir a decir, y más en el mayor ciclo de consumo del año, no me puedes venir a decir que, que la capacidad de venta de esta empresa no vale porque es una de las más potentes del mundo en el tema energético. Claro que vale, compadre. ¿Sí? Entonces, eso es algo que uno dice, la valoración por múltiplos en este caso no tiene sentido con la idea del negocio. ¿Ves? Algo muy interesante. Pues es que si te quedas solo con los múltiplos, te quedas corto. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos el price to cash flow? Cuando se paga por el flujo de caja. ¿Sí? Por el flujo de caja. Aunque ya lo vimos, miren que esto es algo supremamente incoherente. Aunque ya vimos que el flujo de caja puede amortizar el working capital y de hecho da un gran espacio a la empresa, pues resulta ser que el problema, ¿sí? Lo que cataloga como malo, ¿sí? El mercado, es que ese flujo de caja no está disponible, y ya te muestro a qué me refiero con disponible. Sí, vámonos acá, vámonos al balance sheet, ¿sí? No está disponible referente a la capacidad de mitigar la deuda completa.
y el mercado está cacheteándose de forma absurda. Sí, absurda. Es que el tema no es que el flujo de caja se relacione con la deuda completa. El tema es que el flujo de caja se relaciona con las deudas que tengo, ¿cierto? Lo cual ya nos dimos cuenta que se han financiado principalmente por acciones, no por deuda, ¿cierto? Y ese flujo de caja amortiza, como ya lo dije, working capital de varios años, no hay lío. Pero claro, como no logro matar la deuda completa y la empresa no ha reventado en el valor de las acciones, entonces ese flujo de caja como que no es suficiente porque no están utilizándolo tampoco en dividendos ni nada. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Por qué no lo mueven? Todo ese tipo de incertidumbres hacen que el flujo de caja sea percibido como menos valioso. Por eso nos da incluso zonas de compra de $16, lo cual es absurdo. ¿Ves? Entonces tú vas a ver a muchos pseudoanalistas que solo mira múltiplos y te va a decir que Oxy está cara. No, papi, primero mira el negocio para luego llegar a la conclusión de si realmente está cara o no. O es que el mercado está dando una valoración absurda, unos múltiplos absurdos a una muy buena empresa. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando proyectamos zonas de venta? O sea, que se compre y se busque vender con el price to cash flow. Ciertamente, como está tan devaluado por el mercado, nos da zonas de venta de $32. Ahora, cuando se hace una promediación y se agregan ciertas cositas que no te quiero enredar, pues resulta ser que las zonas de compra que nos plantea, en el peor de los casos, sería entre $44 a $45 aprox, ¿cierto? Y las zonas promedio de venta, teniendo en cuenta el precio actual, está básicamente en $70. Y esto que estoy siendo muy conservador en estos cálculos, supremamente conservador. Bien, y si nos proyecta $70 y actualmente estamos en 54, o los que compramos en 50, 51, 52, igualmente estamos hablando de, a ver por acá, $70 por acá, un 29-30% básicamente con este máximo. Pero si el análisis, que también nos ayuda a entender la acción de precio básica, se cumple y por lo menos llegamos a este máximo, estamos hablando de un 40%. Proyecciones muy conservadoras que ya se ajustan mucho más a la lógica de que los múltiplos actuales no tienen sentido, pero aún así, considerando esos múltiplos sin sentido, la acción está supremamente bien. Y ahora, por último, traders, les estaba buscando un indicador para explicarles algo de ciclo rápido. Ya el video va muy largo, entonces voy a hacerlo más rápido. Simplemente vamos a intentar hacer un análisis rápido de cuál ha sido el comportamiento cotidiano, ¿sí?, de Oxy en los últimos 3 meses, ¿vale?, de cada año. ¿Listo? ¿Y qué tenemos? Te vas a dar cuenta, mira, por aquí tuvimos por lo menos una reacción al alza, aunque claro, esto fue la caída de 2023, también muy relacionado con el tema de petróleo, todo el asunto. Bueno, porque... Bueno, ya entendimos la afectación del precio del petróleo, ¿no? Listo. O sea, si el precio del petróleo bajó, las ganancias se fueron para la mierda. Ahorita que está subiendo, pues esperamos que las ganancias se incrementen, ¿no? Aquí tuvimos este bombazo al alza, ¿ok? Aquí reacción alcista, muy interesante, pequeño retroceso para luego un tremendo hit. ¿Listo? Muy interesante, ¿no? Aguantar esa posición. Mira por acá, tremendo giro, y no solamente eso, sino que desde acá se inició el giro que llevó a este tremendo bombazo, ¿no? Estos 3 años de utilidades descomunales. Acá, aunque el precio bajó un poco, al final terminó estimulándose, pero también hay que entender que esto fue pandemia 2020, así que es la excepción a la norma. ¿Listo? Tema 2018 es una de las pocas veces que Oxy se fue para el carajo, ¿sí?, en su mejor ciclo de consumo. Eso es algo que evidentemente nos dejó pasmados en su momento y que hizo que muchos dijeran, hey papá, ¿qué cagaron ahí, no? Y sí, fue el equipo directivo. Pero bueno, como siempre el equipo directivo. Por acá, ¿sí? Ciclo de consumo brutalmente al alza, se acabó el ciclo de consumo. ¿Tú sabes cuántos inversores salieron ahí? Y luego volvieron a bombear, igualmente porque esta caída simplemente fue porque los inversores de corto plazo salieron, ¿ok? Nuevamente por acá, reacción al alza, igualmente muy interesante, ¿cierto? Y luego por acá, aunque intentamos volver a caer, nuevamente regalaron al menos esas inversiones de corto plazo, ¿cierto? Por acá, reacción inicialmente al alza, muy fuerte, por lo menos hasta mediados de noviembre, ¿no? Entonces mira, uno ya comienza a considerar incluso rangos temporales. Esto ya es un estudio más complejo para dar las fechas exactas, pero recuerda revisar las empresas cíclicas de esa manera, por el ciclo,
¿sí? Por el ciclo. Por acá, nuevamente, por lo menos una reacción al alza. En este rango justo se vio el suelo, que dio toda esta subida durante 2 años, una utilidad constante. El suelo de tremendo pánico del 2011, igualmente se dio justo en el mejor ciclo de consumo y tuvimos esa recuperación descomunal. Acá, caídas, recuperación. Acá no fue un movimiento alcista fuerte, o sea, tuvimos reacciones al alza, pero en general se permitió acumular bastante hasta el siguiente ciclo de consumo, ¿no? Interesante también eso. Tremenda caída que se frenó justo en el ciclo de consumo, se dejó acumular para luego toma tu tremendo giro, ¿no? En este caso la caída se dio un poco antes, ¿vale? Pero en general el ciclo de consumo terminó favoreciendo ese movimiento al alza, que luego algo de correcciones, pero nos dio esa creación de máximos. Bien, aquí fue lo mismo, un poquito conflictuado, pero en general nos dio algo de movimiento alcista. Si buscábamos a largo plazo, igualmente se habría sido tremendísimo. La caída terminó dando el suelo dentro del rango y luego mira tu giro alcista. Aquí no fue el giro alcista dentro del rango, fue la acumulación para luego mira tu giro alcista. Acá, acumulación para mira tu giro alcista. Acá, acumulación para, esto está en algorítmico, ¿no? O sea, esto fue un movimiento bárbaro. Bien. Retroceso, acumulación para mira tu giro alcista. La caída fuerte se frenó justo en este rango, se quedaron incluso acumulando acá y toma tu giro alcista. Recuerda, esto está en algorítmico. La acción pasó de valer $10 a valer $14, ¿sí? En un par de meses nomás. Un 40% al bolsillo, no cae nada mal. Bien. Acá, caída y toma tu giro alcista. La acción pasó de $9 a 15, casi un 100%. ¿Ves? O sea, hay un par de años donde sí, se dieron algo de caídas, no se puede negar, ¿sí? No se puede negar, ¿vale? Pero viene más que todo influenciado, al igual que fueron las caídas de los últimos 2 años, por el ajuste de los tipos de interés relacionado al petróleo y en general el factor de consumo, ¿listo? Pero eso es justamente lo que se está aliviando ahorita, ¿ves? Bueno. Eso, por todo eso y muchas cosas más, es que para mí Oxy es una excelente inversión. Compré realmente fuerte, por mi posición más fuerte en el tema energético, compré muy fuerte por los niveles de la apertura mensual y espero mantener esta inversión por lo menos, sí, por lo menos con una proyección de los 3 meses, que sería más o menos por acá, sí, más o menos por acá. Y bueno, proyecciones mínimas estarían entre 70 y $75. Ideales, como ya les expliqué, tengo proyección de la onda 5 y por encima 100 a $120. Bien, como siempre, recomendando que se estudie ciertamente, y si me permiten vamos a abrir esto acá porque después no falta el que no lo entienda. Todo lo que se vio acá es directamente educativo, yo no soy asesor financiero. La idea de esto es simplemente responder a los comentarios que me hicieron sobre qué pienso sobre energéticas y bueno, qué estoy haciendo referente a eso. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy haciendo, esta es la empresa que a mí me llama la atención, pero bueno, como siempre, estudia, capacítate. Lo que te dije, te lo estoy explicando aquí párvulos, pero créeme, lo que se necesita para estudiar de forma rigurosa acciones es mucho más que lo que te acabo de mostrar. Así que no creas que por ver mi video ya sabes invertir en acciones. No, papá. Hay muchas cosas que eliminé y los que son inversores no me dejarán mentir. Me salté muchas cosas, expliqué el estado contable sencillito para que todos podamos entenderlo, pero hay muchas otras múltiplos que evaluar, muchos gráficos que revisar, entrar a entender al equipo directivo, investigar al CEO, investigar una cantidad de los proyectos con detalle en qué consisten. Hay que leer el earnings call. Bien, y aún así el video ya va en 43 minutos, ¿no? Entonces, recuerda eso, todo lo que se va acá es directamente educativo, pilas con lo que dice ahí al frente y no siendo más, hermanos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si este video te gustó, te agradezco enormemente la manito arriba. Hazme saber en los comentarios si quieres que hablemos así sobre el tema de acciones o de pronto un poco más resumidito y en un video más corto ver 2 o 3 sin tanta profundidad, simplemente el gráfico, puntos de interés y listo. Puede ser que les interese ese tipo de videos, bueno, no sé. Me cuentan, les quedo viendo el TLT, el video va muy largo, mañana les hago otro video sobre el TLT y sobre Netflix también, ya que recuerden esta semana reporta Netflix. Ahí estamos, nos vemos, chao chao.